¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas? ¿Alguna vez has orado entre lágrimas? Y aún así, ¿el cielo sobre ti permanece completamente callado? Esta noche, quiero contarte la historia de un hombre que vivió precisamente esa pregunta. En el año 1577, en la fría ciudad de Toledo, en España, un fraile delgado fue encerrado en una celda tan pequeña que apenas podía mantenerse de pie. No había cama, no había luz, no había calor, solo el suelo de piedra helada, el olor húmedo del calabozo y las heridas en su espalda que aún sangraban. Cada semana lo sacaban de su celda, lo obligaban a arrodillarse en medio del comedor del monasterio, y eran sus propios hermanos de comunidad quienes se turnaban para azotar su cuerpo hasta desgarrarle la piel. No eran paganos, no eran torturadores, no eran enemigos de la iglesia, eran sus hermanos, hombres que habían rezado los mismos salmos, que se habían arrodillado en la misma capilla, que habían pronunciado los mismos votos ante el altar de Dios y querían quebrarlo. 9 meses en la oscuridad, 9 meses de hambre, humillación, enfermedad y soledad. Nadie pensó que sobreviviría. Nadie creyó que un hombre pudiera salir de aquel lugar sin perder la razón, pero fue allí, en ese mismo infierno, donde ocurrió lo más extraordinario. Aquel hombre no maldijo, no se quejó, no perdió la fe. En la oscuridad espesa de su celda, comenzó a componer algunos de los versos más hermosos jamás escritos sobre el amor de Dios. Sin papel, sin pluma, solo con el corazón destrozado de un hombre ardiendo por Dios en medio de la noche. Ese hombre era San Juan de la Cruz, John of the Cross. Y su historia no es solo la historia de un santo perseguido, es el testimonio vivo de que, a veces, el lugar donde Dios está más presente es precisamente aquel donde creemos que nos ha abandonado. Esta noche descubrirás cómo un niño pobre, que una vez vio morir de hambre a su propio hermano, llegó a convertirse en el santo de la noche oscura del alma. Comprenderás por qué el sufrimiento no siempre es castigo, sino que a veces es la puerta por la que el alma se acerca a Dios más que nunca. Así que, antes de comenzar, deja que tu cuerpo se relaje en la quietud de esta noche. Afloja los hombros, respira profundamente y permite que esta historia abrace tu alma como un susurro suave venido del cielo. Y suscríbete al canal para que YouTube te recuerde la historia de mañana por la noche, porque cada noche habrá un nuevo relato, sereno y lleno de fe, para que descanses con Dios después de un largo día de cansancio. Ahora, prepárate para descubrir cómo un alma triturada por la oscuridad se convirtió en una antorcha que ha iluminado a millones durante siglos. Corría el año 1542, en un pequeño pueblo llamado Fontiveros, donde el viento atravesaba los campos de trigo dorado bajo el sol de Castilla. Corría el año 1542, en el pequeño pueblo de Fontiveros, en Castilla, donde los campos de trigo se extendían bajo un cielo inmenso y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de cada jornada. Un niño vino al mundo en una casa tan pobre que estaba casi vacía. Aquel niño recibió el nombre de Juan de Yepes, quien más tarde sería conocido por el mundo como San Juan de la Cruz, John of the Cross. Pero en ese momento, nadie podía imaginar que aquel pequeño en brazos de su madre llegaría a convertirse en uno de los más grandes místicos de la historia cristiana, porque sus comienzos no tenían nada de gloriosos. Su padre, Gonzalo de Yepes, provenía de una familia adinerada de comerciantes de seda. Podría haber vivido una vida cómoda, respetada, abundante, como tantos otros de su linaje, pero se enamoró de una mujer pobre llamada Catalina Álvarez, una joven huérfana, sin dote, sin posición, sin nada que pudiera hacerla aceptable para aquella familia. Cuando Gonzalo anunció que quería casarse con ella, su familia le dio una elección cruel.
O renunciaba a esa mujer, o renunciaba a toda su familia, y él eligió el amor. Con una sola decisión, Gonzalo fue borrado de la genealogía familiar, desheredado, tratado como si hubiera muerto. Así comenzó la pequeña familia, una nueva vida en pobreza absoluta. Trabajaban tejiendo desde el amanecer hasta la noche. Las manos del padre se endurecieron por el trabajo, los ojos de la madre enrojecían de tanto velar junto al telar, pero aún agotándose cada día, apenas lograban comprar un poco de pan seco y agua, y entonces la tragedia llegó antes de lo que nadie esperaba. Cuando Juan tenía apenas 2 años, su padre murió. Nadie sabe con certeza si fue por enfermedad, por agotamiento o porque su corazón llevaba demasiado tiempo desgastándose bajo el peso del sufrimiento y el rechazo. Lo cierto es que Catalina quedó sola, una viuda joven con 3 hijos pequeños y ni una moneda en las manos. Y desde entonces, la pobreza dejó de ser una circunstancia, se convirtió en una lucha por sobrevivir. Catalina trabajaba hasta que las puntas de sus dedos se abrían y sangraban. Cosía, tejía, aceptaba cualquier labor que pudiera encontrar. Y aún así, no bastaba. Había noches en que toda la familia se acostaba con el estómago vacío, días enteros en que los niños no tenían ni un pedazo de pan para compartir, hasta que una mañana el hermano de Juan, Luis, no despertó. Había muerto de hambre. Detente un momento e imagina eso. Un niño que no murió por guerra, no murió por peste, no murió por accidente, murió simplemente porque no había comida. Juan tenía apenas unos 7 años y vio la muerte por primera vez, no en un lugar lejano, sino dentro de su propia casa. Aquel momento grabó en su alma una verdad dolorosa, que el sufrimiento no era una idea lejana de los libros. El sufrimiento era real, tenía rostro, tenía lágrimas, tenía el llanto de una madre arrodillada junto al cuerpo de su hijo en una habitación fría. Y sin embargo, en medio de aquella tragedia, su madre sembró en su corazón la semilla de la fe que cambiaría su vida para siempre. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba con sus hijos sobre el suelo helado y les decía con voz suave pero firme: aunque no tengamos pan, todavía tenemos a Dios, y Él jamás nos abandonará. Juan aprendió a orar antes que a leer, aprendió a confiar antes que a razonar, aprendió que un pobre puede no tener nada en las manos y aún así poseer el cielo entero en el alma. Muchos años después, cuando escribiría sobre el alma despojada de todo consuelo hasta quedar sola con Dios, quizá recordaría aquellas noches de infancia, noches en las que su familia no tenía nada excepto hambre y fe. Finalmente, desesperada por no poder sostener a sus hijos en Fontiveros, Catalina llevó a su familia a Medina del Campo. Medina del Campo, una ciudad más grande, con la tenue esperanza de una vida mejor, y fue allí donde aquel niño delgado, marcado por el hambre y la pérdida, comenzaría a acercarse al destino que Dios había preparado para él, porque Dios suele iniciar sus obras más grandes en almas que han aprendido a sufrir desde muy temprano, y en Medina, entre enfermos, moribundos y personas olvidadas por el mundo, el joven Juan estaba a punto de descubrir el primer llamado de su vida. En Medina del Campo, la vida de Juan comenzó a entrar en una nueva etapa. Aquel lugar era más bullicioso que el pequeño pueblo donde había vivido. Las calles rebosaban de comerciantes, peregrinos, pobres y enfermos, y en medio de aquel caos humano, el muchacho que había crecido entre el hambre empezó a encontrar su lugar. Los sacerdotes jesuitas pronto vieron en él algo especial, no solo porque Juan era más inteligente que otros jóvenes de su edad, no solo porque aprendía rápido y era aplicado, sino porque en sus ojos silenciosos había una profundidad inusual, una seriedad que hacía pensar que su alma había envejecido mucho antes que su cuerpo.
Y fue precisamente en el lugar menos esperado donde Dios comenzó a hablarle con mayor claridad. Hacia los 14 años, Juan empezó a trabajar en el Hospital de la Concepción. No era un hospital como los de hoy, era el lugar donde iban a parar quienes habían sido abandonados por todos, leprosos con la piel consumida, enfermos contagiosos rechazados por sus propias familias, moribundos a quienes nadie visitaba, almas que se apagaban entre el olor de las medicinas, la sangre y la soledad. La tarea de Juan era cuidarlos, lavar sus heridas, darles de comer, cambiar sus vendas, limpiar la sangre, sostener sus manos en sus últimos instantes. La mayoría de los jóvenes habrían sentido horror ante semejante escena, pero Juan no. Entró en el lugar donde el sufrimiento humano era más profundo y permaneció allí. Quienes trabajaban con él comenzaron a notar que aquel muchacho delgado atendía a los enfermos con una ternura poco común, no como quien cumple una obligación, sino como quien toca el mismo cuerpo de Cristo cuando limpiaba las heridas más repulsivas. No mostraba disgusto cuando ayudaba a un moribundo a beber pequeños sorbos de agua. Tenía la paciencia de una madre. Cuando nadie quería acercarse a los enfermos más temidos, Juan siempre era el primero en dar un paso al frente. Se cuenta que una vez un paciente agonizaba en un rincón cubierto de llagas y nadie se atrevía a acercarse por el olor insoportable de la muerte. Juan se acercó en silencio, se sentó junto a él, tomó su mano helada y comenzó a orar. El hombre abrió los ojos por última vez, miró al joven y susurró: «Ya veo la luz», y partió en paz. Aquel instante tocó profundamente el corazón de Juan. Comprendió que su vida ya no le pertenecía. Dios lo estaba llamando a entregar toda su existencia por los que sufren y por él mismo. A los 21 años, Juan ingresó en la Orden del Carmen, Order of Carmelites. Para un joven pobre como él, no fue una decisión sencilla. Tenía otras posibilidades. Podía haber elegido un camino más estable. El director del hospital incluso estaba dispuesto a costearle los estudios para que fuera sacerdote diocesano, pero Juan sentía que Dios lo llamaba a algo más radical, no solo a servir, sino a pertenecerle por completo. Tomó el nombre religioso de Juan de San Matías y comenzó sus estudios de teología en la Universidad de Salamanca. University of Salamanca era una de las universidades más prestigiosas de Europa en aquel tiempo. Allí, su inteligencia siguió destacando, pero mientras más estudiaba, mientras más se adentraba en la vida religiosa, más empezaba a descubrir otro tipo de dolor. La Orden Carmelita, Order of Carmelites, fundada para una vida de austeridad y profunda oración, se había vuelto demasiado cómoda. Muchos frailes vivían con excesivas facilidades. Muchas comunidades habían perdido el espíritu original de pobreza. La vida contemplativa que Juan anhelaba parecía estar siendo reemplazada por la comodidad, y aquello hería profundamente su alma. Incluso pensó en abandonar por completo la Orden del Carmen para entrar en una comunidad más estricta y penitente. Pero entonces Dios puso en su camino un encuentro decisivo. En 1567, Juan conoció a Santa Teresa de Ávila, Teresa of Ávila, una monja que ya había comenzado la reforma de las carmelitas, buscando devolver la vida religiosa a su pobreza, oración y contemplación originales. Cuando Teresa vio a Juan, pareció reconocer de inmediato lo que Dios estaba poniendo ante ella, un alma pequeña, pero ardiendo por dentro, y le hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Quiere ayudarme a reformar también la Orden del Carmen entre los frailes? Juan no dudó, porque aquello era exactamente lo que su corazón había estado buscando. Así se convirtió en uno de los primeros miembros de los Carmelitas Descalzos, una forma de vida religiosa más radical, más pobre, más silenciosa y más cercana al espíritu original de la orden. Discalced Carmelites. Entonces tomó un nuevo nombre, Juan de la Cruz, John of the Cross, un nombre que parecía anunciar toda su vida que la cruz no sería solo algo que predicaría,
sino algo que tendría que vivir hasta el extremo. En los años siguientes, Juan se entregó por completo a la reforma, fundó nuevos monasterios, formó a jóvenes religiosos, dirigió espiritualmente a religiosas, enseñó sobre la vida interior con una sabiduría que asombraba a muchos. Su fama comenzó a extenderse. La gente acudía a él buscando dirección para el alma. Muchos decían que bastaban unas pocas palabras suyas para sentirse más cerca de Dios, pero no todos se alegraban por ello. Los frailes opuestos a la reforma veían aquel movimiento como una humillación personal, como una condena silenciosa de su propia manera de vivir, como una amenaza que debía ser destruida, y en la oscuridad el odio comenzó a crecer. Muy pronto, Juan tendría que pagar por su fidelidad un precio más terrible de lo que jamás había imaginado. Si aún sigues despierto y escuchando hasta aquí, deja un comentario con el número 1 como señal de que continúas en esta historia, porque lo que viene a continuación es el capítulo más doloroso de todos, cuando un santo fue traicionado por sus propios hermanos, arrastrado a una prisión y arrojado a la noche oscura que cambiaría para siempre la historia de la espiritualidad cristiana. Todo comenzó en una noche de diciembre de 1577, cuando golpes violentos resonaron en la puerta en medio de la medianoche. Todo comenzó en una noche de diciembre de 1577. El viento de invierno silbaba contra los muros de piedra del convento en Ávila, mientras San Juan de la Cruz dormía en su pequeña celda. John of the Cross. Todo estaba en silencio, como cualquier otra noche, y de pronto, golpes violentos sacudieron la puerta. Antes de que pudiera levantarse, la puerta fue derribada. Un grupo de frailes irrumpió junto con oficiales eclesiásticos locales. No hubo largas explicaciones, no hubo discusión, no hubo tiempo para prepararse. Lo arrancaron de la cama. Queda arrestado por desobediencia y rebelión. Juan quedó inmóvil, no por miedo, sino porque sabía que aquel arresto no venía de paganos, venía de hombres que se llamaban sus hermanos. Lo llevaron en plena noche como a un criminal, primero a otro convento para interrogarlo. Le exigieron que abandonara la reforma, que renunciara al camino austero de los carmelitas descalzos, que regresara a la antigua manera de vivir. Juan respondió con calma: «Solo busco aquello que Dios ha puesto en mi corazón». Esa respuesta selló su destino. Lo trasladaron a Toledo, y allí lo encerraron en un lugar que ni siquiera podía llamarse habitación. Había sido un antiguo cuarto de almacenamiento, un hueco oscuro tan estrecho que apenas podía estirarse por completo, de unos 3 metros de largo, menos de 2 metros de ancho, sin ventana, solo una pequeña rendija de luz cerca del techo, demasiado alta para alcanzarla, sin cama, sin mesa, sin libros, sin vela, solo un piso de piedra helada, una manta rota y un cubo para sus necesidades en un rincón que casi nunca vaciaban. Ese sería su mundo durante 9 meses. 23 horas al día permanecía encerrado en una oscuridad casi absoluta. Nadie hablaba con él, nadie rezaba con él, nadie lo consolaba. Pero lo más cruel no era la celda, lo más cruel era cada viernes. Ese día lo sacaban de su encierro, lo llevaban al comedor del convento, donde todos los frailes estaban reunidos, lo obligaban a arrodillarse en medio del suelo, le daban pan duro y agua como a un criminal, y luego, ante la mirada de todos, le quitaban la parte superior del hábito, y uno por uno, cada fraile avanzaba para azotarlo con una correa de cuero, uno tras otro, hasta que la piel se abría, hasta que la espalda sangraba, hasta que no quedaba más que carne desgarrada sobre carne desgarrada. Semana tras semana, cuando las heridas aún no habían sanado, las abrían de nuevo en el siguiente castigo. El dolor físico era una cosa, pero lo que más despedazaba el alma era la humillación, ser golpeado por hombres que leían el mismo evangelio, ser despreciado por quienes se arrodillaban ante la misma Eucaristía, ser tratado como traidor solo por querer vivir con mayor santidad. El cuerpo de Juan comenzó a quebrarse.
perdió muchísimo peso, contrajo infecciones, sufrió disentería por las condiciones insalubres. A veces la fiebre era tan alta que sus carceleros pensaban que moriría antes del verano, pero no murió, y más sorprendente aún, tampoco se quebró. Fue quizá en aquellas noches más negras cuando Juan comenzó a experimentar lo que más tarde llamaría la noche oscura del alma, Dark Night of the Soul, un estado en el que el alma siente que Dios ha desaparecido por completo. No queda consuelo en la oración, no quedan emociones fervorosas, no queda luz interior, solo sequedad, vacío y confusión. Es el lugar donde muchos creen que su fe ha muerto, pero Juan descubrió algo estremecedor. A veces, cuando Dios parece más lejano, es cuando está más cerca, porque Dios no siempre viene como consuelo. A veces viene como fuego purificador, a veces quita toda dulzura de la vida espiritual para que el alma aprenda a amarlo no por lo que siente, sino por quien Él es. En aquella prisión, sin papel ni pluma, Juan comenzó a componer poemas. Repetía cada verso una y otra vez en su memoria para no olvidarlo. Versos nacidos entre hambre y sangre, palabras que se volverían inmortales en la historia espiritual. Es mayor que en una noche oscura, es mayor que con ansias, en amores inflamada. Nadie comprendía cómo un hombre sometido a semejante tormento podía escribir palabras tan hermosas, pero quizá ahí estaba el misterio, porque a veces los cantos más hermosos sobre Dios no nacen en capillas llenas de luz, sino en la oscuridad, cuando el corazón ha sido triturado y aún así elige amar. Mes tras mes fueron pasando. El invierno se volvió primavera, la primavera se volvió verano, 8 meses en el infierno. Entonces ocurrió un pequeño cambio. Asignaron a un nuevo carcelero. Era más joven, más compasivo, y parecía incapaz de seguir tratando a Juan como a una bestia. Comenzó a darle en secreto un poco más de comida. Le permitía tener una lámpara de aceite por unos minutos. Incluso le consiguió aguja e hilo para remendar su hábito destrozado, pero Juan no usó ese regalo solo para coser su ropa. Comenzó a preparar su fuga. Durante muchas noches, utilizó en silencio un clavo de la lámpara para forzar poco a poco la cerradura de la puerta. Lentamente, con paciencia, sin hacer ruido, al mismo tiempo, rasgó tiras de tela de su manta y de su ropa vieja y las trenzó para formar una cuerda. Esperó, oró, vigiló el momento adecuado y finalmente, la noche del 15 de agosto de 1578, en la fiesta de la Asunción de la Virgen, llegó la hora. Mientras los frailes cantaban el oficio nocturno, Juan logró abrir la puerta de su celda. Su corazón latía con fuerza. Salió al pasillo por primera vez en muchos meses. Avanzó entre las sombras hasta una ventana que daba al patio interior. Ató la cuerda de tela al marco y comenzó a descender, pero la cuerda era demasiado corta. Cuando llegó al final, todavía estaba a varios metros del suelo. No había tiempo. Se soltó, cayó violentamente sobre la piedra. Un dolor agudo atravesó todo su cuerpo, pero se levantó. Seguía vivo, aunque aún no era libre. Seguía atrapado en un patio cerrado, rodeado de altos muros, sin salida, sin escape. Si lo descubrían en ese momento, todo habría terminado. Entonces Juan se arrodilló en la oscuridad y oró, y entonces vio una pequeña puerta junto al muro. A su lado dormía el perro guardián. Se acercó. El perro abrió los ojos, lo miró y luego volvió a acostarse en silencio, como si el cielo mismo hubiera ordenado callar a la criatura. Juan probó la manija. La puerta no estaba cerrada. Salió y por primera vez en 9 meses llenó sus pulmones con el aire de la libertad. Caminó tambaleándose por las calles nocturnas de Toledo, débil, consumido hasta los huesos, cubierto de heridas, sostenido apenas por la gracia. Finalmente llegó al convento de las Carmelitas Descalzas. Las monjas abrieron la puerta y rompieron en llanto al verlo. Habían creído que estaba muerto. La noticia se propagó rápidamente. Santa Teresa de Ávila
Al saber que Juan seguía con vida, lloró de alegría. Teresa of Ávila. Pero el hombre que salió de la prisión de Toledo aquel día ya no era el mismo que había entrado. Estaba más delgado, más débil, más cubierto de cicatrices, pero su alma ardía más que nunca, porque en la oscuridad más profunda de su vida, Juan había encontrado lo que pocos llegan a descubrir, que cuando todo te es quitado, el honor, la salud, la libertad, el consuelo, la luz, y aún así sigues amando a Dios, es entonces cuando tu amor se vuelve más puro, y fue precisamente de esa experiencia que Juan escribiría las obras que iluminarían a millones de almas durante siglos. Pero antes de que el mundo lo conociera como maestro de mística, todavía le quedaba recorrer un último camino, uno de servicio, humildad y una muerte santa que confirmaría su santidad ante toda la Iglesia. Después de recuperarse de aquellos meses de prisión y tortura, San Juan de la Cruz no eligió vivir con amargura. John of the Cross no buscó venganza, no exigió reivindicación, no usó sus heridas para demostrar que tenía razón. En cambio, volvió a lo que siempre había hecho: servir, orar, guiar almas hacia Dios. Pero ahora, cada palabra suya tenía un peso distinto, porque ya no hablaba del sufrimiento como un estudioso de libros, hablaba como un hombre que había atravesado el fuego. Los jóvenes frailes acudían a él para aprender a orar más profundamente. Las religiosas buscaban su dirección espiritual. Las almas secas, desesperadas, convencidas de que Dios estaba lejos, llegaban a él y en él encontraban a alguien que entendía exactamente la oscuridad que estaban viviendo, porque él ya había estado allí. Fue en ese periodo cuando Juan comenzó a escribir las obras más grandes de su vida, no tratados fríos de teología, no sermones abstractos, sino mapas para el alma. Escribió sobre el camino del ser humano, desde el apego al mundo hasta la unión plena con Dios. Escribió que el alma que quiere llenarse de Dios primero debe vaciarse de sí misma. Escribió que muchos creen estar perdiendo a Dios, cuando en realidad Dios solo los está purificando. Escribió, para llegar a la plenitud, el alma debe pasar por el camino de no poseer nada. Aquellas palabras se convertirían en fundamento de la espiritualidad contemplativa cristiana en todo el mundo. Sus obras, Noche Oscura del Alma, Subida al Monte Carmelo, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, serían consideradas entre los escritos místicos más profundos de la historia católica. Dark Night of the Soul. Pero lo que más asombraba a quienes lo conocían no era su inteligencia, era su humildad. Aunque era respetado por todos, Juan siempre se veía a sí mismo como el más pequeño de la comunidad. Cuando fue superior, escogió la habitación más humilde, comía la porción más sencilla, tomaba para sí las tareas más bajas, le gustaba barrer el patio, lavar platos, trabajar en el jardín. Y cuando alguien le preguntaba por qué un hombre como él hacía esas cosas, solo sonreía y respondía: el alma crece más rápido cuando aprende a hacerse pequeña. Los frailes que vivieron con él contaban que poseía una paz extraordinaria, no la paz de quien nunca sufrió, sino la paz de quien miró de frente a la oscuridad y descubrió a Dios dentro de ella. Le gustaba caminar largas horas por la naturaleza, contemplar los árboles, escuchar los pájaros, mirar el viento sobre las colinas, y decía: cada criatura es una palabra pronunciada por Dios. Para Juan, el mundo entero era un himno, toda belleza en la creación era un eco pequeño del Creador. Pero como ocurre con todos los grandes santos, su vida nunca dejó de ser probada. En sus últimos años, incluso dentro de la misma reforma que había ayudado a construir, surgieron nuevos conflictos. Algunos envidiaban su influencia, otros malinterpretaron su franqueza y austeridad. Comenzaron a circular rumores. Las críticas crecieron a sus espaldas. Una vez más, el hombre que antes había sido perseguido por sus opositores, ahora era herido por quienes estaban de su mismo lado. Pero esta vez, Juan ya no se sorprendió. Había aprendido que
No todo sufrimiento viene de los enemigos. A veces, las cruces más pesadas vienen precisamente de aquellos a quienes más amamos, y la aceptó en silencio, sin defenderse, sin contraatacar, sin amargura, solo siguió amando. Si aún sigues escuchando esta historia, deja un comentario con el número 4 como señal de que tu corazón sigue aquí, porque el último capítulo de la vida de Juan será el más hermoso de todos, cuando el dolor físico, la agonía y su muerte se conviertan en el testimonio final de la santidad extraordinaria que Dios había obrado en aquella alma. Llegó el año 1591 y cuando Juan entró en los últimos meses de su vida, su cuerpo comenzó a apagarse. En el año 1591, cuando San Juan de la Cruz aún no había cumplido 50 años, su cuerpo comenzó a deteriorarse rápidamente. John of the Cross, los años de austeridad, trabajo incansable, enfermedades antiguas de su tiempo, en prisión y sacrificios silenciosos, finalmente cobraron su precio. Desarrolló una dolorosa enfermedad en la pierna. Las llagas se extendieron. La infección empeoró. Cada paso se convirtió en un tormento. Sabiendo que la muerte se acercaba, pidió ser trasladado al convento de Úbeda, un lugar más apartado y silencioso. Solo tenía un deseo sencillo: morir en silencio, sin ser carga para nadie. Pero incluso allí, la cruz aún no lo había dejado. El prior del convento era un hombre frío y severo, sin simpatía por Juan. Se quejaba del costo de las medicinas. Le molestaba tener que cuidar a un fraile gravemente enfermo y trataba a Juan más como una carga que como a un hermano agonizante. Lo instalaron en la habitación más pobre, sin comodidades, sin cuidados especiales, sin la ternura que normalmente se ofrece a quien está muriendo. Y luego, el dolor aumentó. Las llagas infectadas penetraron más profundamente en su carne. Los médicos de la época aplicaron tratamientos terribles: cortes con cuchillo, hierros al rojo vivo, cauterización de heridas, para intentar detener la infección. Era un dolor capaz de arrancar gritos a cualquier hombre, pero Juan no se quejaba, no se lamentaba. Cuando le preguntaban cómo estaba, sonreía suavemente y respondía: «Muy bien, nunca he estado mejor», no porque no sintiera dolor, sino porque comprendía algo que pocos entienden. Cuando un alma pertenece por completo a Dios, hasta el sufrimiento puede convertirse en una ofrenda de amor. En sus últimos días, Juan casi no podía dormir por el dolor, y aún así seguía orando, seguía susurrando los salmos, seguía ofreciendo cada punzada como un último acto de amor a Dios. La noche del 13 de diciembre de 1591, supo que había llegado su hora. Pidió recibir los últimos sacramentos. Después de la unción de los enfermos, solicitó que le leyeran el Cantar de los Cantares, el poema bíblico sobre el amor entre el amado y la amada, Song of Songs, porque durante toda su vida, Juan había creído que aquella era la imagen más hermosa del amor entre el alma y Dios. Mientras escuchaba aquellas palabras en la penumbra de la habitación, una sonrisa serena apareció en su rostro consumido y murmuró: «Esta noche cantaré maitines en el cielo». Poco después, cerca de la medianoche, San Juan de la Cruz entregó su último aliento. Murió a los 49 años. Sus últimas palabras fueron: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Y tras su muerte, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Quienes estaban presentes contaron que su rostro se volvió luminoso, sin rastro de dolor, solo con una paz casi sobrenatural. Un perfume dulce llenó la habitación. Nadie sabía de dónde venía. El prior que lo había tratado con dureza entró, vio el cuerpo de Juan y cayó de rodillas llorando. Golpeó su pecho, pidió perdón y comprendió demasiado tarde que el hombre a quien había tratado con frialdad era en verdad un santo. Pero la muerte no fue el final de la historia de Juan, fue solo la confirmación final. Con los años, la influencia de sus escritos y de su espiritualidad continuó extendiéndose por toda la Iglesia.
Los sacerdotes lo leían para aprender a orar. Las religiosas lo leían para comprender la purificación espiritual. Los desesperados lo leían para recordar que la oscuridad no es el final. En 1726, la Iglesia lo canonizó y más tarde fue proclamado doctor de la Iglesia, uno de los pocos reconocidos como maestros para toda la Iglesia universal. Pope Benedict XIII. Hasta hoy, millones siguen acudiendo a sus palabras cuando sienten que Dios guarda silencio, porque Juan comprendió lo que muy pocos se atreven a creer, que a veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino una presencia tan profunda que el alma aún no está preparada para percibirla. La vida de Juan demuestra que un niño pobre que vio morir a su hermano de hambre puede convertirse en santo de la luz interior. Un prisionero golpeado en la oscuridad puede convertirse en lámpara para millones de almas. Un hombre triturado por el sufrimiento puede convertirse en el canto más hermoso del amor de Dios. Y quizá eso mismo es lo que Dios quiere decirte esta noche. Ningún dolor es inútil si es puesto en sus manos. Ninguna oscuridad es eterna si sigues caminando en la fe. Y ninguna lágrima derramada en oración pasa desapercibida ante Dios. Y así, la historia de San Juan de la Cruz no termina en tragedia, sino en la victoria silenciosa de un alma que permitió a Dios transformarla por completo. John of the Cross entró en la vida con las manos vacías, creció entre pobreza y pérdida, soportó traición, prisión, enfermedad y humillación, y aún así, dejó este mundo como una llama imposible de apagar, porque lo que hizo santo a Juan no fue no haber sufrido jamás, fue que, en medio de todo ese sufrimiento, nunca dejó de amar a Dios, y quizá esa sea la lección más grande que nos deja esta noche, que la vida espiritual no siempre está llena de luz. Hay temporadas en que el alma debe caminar por el desierto. Hay noches de oración en las que no sentimos nada más que silencio. Hay momentos en que nos preguntamos si Dios todavía nos escucha. Y si tú estás pasando por una temporada así, si tu corazón atraviesa su propia noche oscura del alma, recuerda las palabras de San Juan. La noche oscura no es señal de que Dios te haya abandonado. Puede ser la prueba de que te está llevando más profundo que nunca, porque Dios suele realizar sus obras más hondas en lugares que nuestros ojos no pueden ver. Purifica en silencio, sana en la oscuridad, prepara a las almas más grandes por medio de pruebas que el mundo jamás comprenderá. Así que si esta noche estás cansado, si estás sufriendo, si has estado orando sin recibir respuesta, no desesperes. Dios sigue ahí, en esta habitación silenciosa, en el latido pausado de tu corazón, en cada respiración que se vuelve más suave mientras te preparas para dormir. Él sigue obrando, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo parece oscuridad. Antes de cerrar los ojos esta noche, deja que las palabras de Juan permanezcan en tu corazón. Es mayor que, donde no hay amor, pon amor, es mayor que, y sacarás amor. Si esta historia te ha traído un poco de paz, si ayudó a calmar tu corazón después de un día largo y cansado, suscríbete al canal Historias Católicas para la Noche, para que cada noche encuentres aquí un nuevo relato esperándote, una historia de fe, una palabra de consuelo, un momento sagrado de silencio para descansar junto a Dios. Y si lo deseas, deja en los comentarios el nombre de la persona por quien quieres orar esta noche, para que esta comunidad pueda unirse contigo en la fe. Ahora, deja que toda preocupación se aquiete, deja que tu mente descanse, deja que la noche ya no sea algo que temer, sino el lugar donde puedes encontrarte con Dios más profundamente. Que la paz del Señor esté contigo esta noche, que San Juan de la Cruz interceda por tu alma, John of the Cross, en cada noche oscura y en cada prueba de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Duerme bien y nos vemos en la próxima historia.